Maestro Raúl Chaparro Romero. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, Ani. Pues con el gusto de saludarte y de estar aquí. No, pues gracias, gracias a usted por haber aceptado esta gran entrevista. Y déjenme y les platico que, bueno, pues él es el presidente nacional de ASECEM. ¿Qué es ASECEM? La Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Y les voy a compartir un poquito de su semblanza, porque pues sabemos que pues él tiene una gran semblanza, pero pues no queremos tardarnos mucho y les quiero platicar un poquito sobre él. Bueno, sabemos que él pues estudió en la Prepa 8, además de ser universitario, pues estudió la carrera de Derecho y pues también estuvo como profesor en el CCH Vallejo y Acatlán. Seguramente muchos de ustedes no saben parte de su currículum y es por eso que el día de hoy lo tenemos aquí. Además de eso, bueno, pues él empezó también a dar clases en un instituto que se llama Hamilton, que ya, bueno, ahorita no existe, pero después de eso se decidió abrir su propio espacio en una escuela de secretariado, donde más adelante nos va a compartir un poquito de esta gran experiencia, además de empezar a hacer intercambios escolares, que también nos va a compartir un poquito de esa gran experiencia que él tuvo durante su trayectoria. Posteriormente, bueno, pues fue secretario particular de 2 presidentes nacionales de Canacintra, y pues eso iba sumando a su gran liderazgo que él iba desarrollando a través de sus talentos. Después se fue como juez del registro civil y además de eso, bueno, pues también ha sido director de desarrollo económico en diferentes municipios como es Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla. Y bueno, ¿qué más les podría contar? Pues el día de hoy preside una gran asociación en la cual pues seguramente muchos de ustedes la conocen y saben cuál es el desempeño de ella. ¿Cómo está, maestro Raúl? Para nosotros es un gusto tenerlo aquí, pero además porque hoy vamos a hablar de cosas que yo le pregunté que si lo podíamos realizar de esta manera, donde seguramente muchos no saben qué hay atrás del maestro Raúl Chaparro desde su infancia. Y me gustaría que iniciáramos con esta parte, que nos compartiera un poquito de la infancia del maestro Raúl Chaparro. ¿Por qué sabemos que usted tiene ciertas características que obviamente lo hacen ser un líder único, y queremos saber cómo es que usted llega a tener estas características? Y pues sabemos que todo nace desde pequeños y nos gustaría que nos hablara un poquito pues desde su niñez y nos platicara un poquito también de esta formación que tuvo desde pequeño, aproximadamente desde los 6 años, que nos pudiera compartir algo. Aún antes de los 6 años tengo algunos recuerdos. Bueno, yo vengo de una familia de 6 hermanos y 3 hermanas, mi padre y mi madre. Nacimos en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Estudiamos la primaria, en este caso estudié la primaria en la Escuela Mariano Matamoros, su clave era 12C08. Tenía una vida muy placentera, nunca me di cuenta que carecíamos de muchas cosas o que yo era pobre. Me tocó en el turno vespertino porque me apuntaron de 7 años de edad. Yo le pregunté a mi mamá ya después de casado que por qué me apuntó de 7 años y me dijo es que alguien me tenía que ayudar, hijo, porque eran 9 y tenía que alguien ir por los mandados, tender las camas, lavar los trastes y demás. E incluso íbamos por el agua a una llave comunitaria a formarnos, y con los aguantadores que nosotros habíamos hecho, cargábamos el agua para lavar trastes, utilizar el baño, etc. Pero fue una vida muy buena con mi mamá, mi papá y mis 9 hermanos. Qué interesante lo que nos acaba de decir, y sobre todo porque nos acaba de compartir que son 11 hermanos. 9 hermanos. 6 y 3. 6 y 3. Y vivir esta gran experiencia de tener una familia grande, pues también seguramente a la vez fue fácil y a la vez también un poco complicada, porque todo se tiene que repartir y ahora sí que se tiene que dividir ya en más pedacitos. Y me gustaría que nos compartiera, pues sabemos, ahorita nos acaba de comentar algo muy importante, que usted fue feliz en esa parte porque ni siquiera se daba cuenta de algunas situaciones, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con el entorno en el que estamos y sobre todo a lo mejor con la mamá o papá que están liderando también esta casa. Sí, tenía un papá muy macho. Mi mamá
ama de casa, pero muy trabajadora y emprendedora porque ella vendía en abonos. Mi papá estaba en contra de ello, pero no había otra cosa porque mi papá no tenía estudios. Los dos llegaron al tercer año de primaria. Sin embargo, eran muy trabajadores, adoraban a su familia, que éramos nosotros. Y sí, todos trabajábamos en cierta forma en casa. Aún recuerdo la estufa de petróleo que teníamos que comprarle la mecha que se llamaba la mecha Flama Azul. Teníamos que ir a comprarla, lavarla y dejar todo bien limpio, pero nos turnábamos y teníamos una lista de parte de mi hermano mayor, quién iba a ir por el petróleo, quién iba por el agua, y hacíamos cada uno de nosotros nuestro propio librero, porque nos entregaban en la escuela los libros de texto gratuitos y de lectura, de aritmética y geometría, lengua nacional, etcétera, y era muy bonito. Lo que sí a veces yo notaba que no había para comprar un Durex grande o grueso, sino utilizamos pedacitos para que todos alcanzáramos, y casi lo que es era una recámara dividida en 4 partes por cortinas, y así nos dormíamos, y en una cama eran dos de un lado y 2 del otro lado. Ya ves que nos rascábamos los pies, pero se sentía bien bonito porque había un ambiente a todo dar. Incluso mi hermano mayor acostumbraba a levantarse, persinarse, y a los 4 lados decía, los persinaba, y en la noche nos decía Ave María Purísima, y nosotros contestábamos sin pecado concebida. Bueno, muchas cosas que a veces tal vez no entendí por qué lo decía o por qué lo hacía, pero todo era de buena fe. Pues es interesante, como les acabo de compartir a la audiencia, saber quién está atrás de este gran liderazgo que hoy representa CECEM, y a mí me gustaría saber, maestro, ahorita que usted nos está compartiendo esto, sabemos que usted es una persona pues que tiene ciertas características. Una de ellas es la puntualidad también, otra es la parte de responsabilidad, que siempre pues lo hemos visto y lo mantiene, y creo que nosotros los que pertenecemos a esta asociación tratamos de imitarlo también. Ahora sí que considero que un líder hace eso, ¿no? Uno trata de imitar cuando uno ve que alguien está haciendo acciones positivas, pero me gustaría saber cómo es que usted desarrolla estos talentos de la puntualidad y en el tema de la responsabilidad. ¿Quién es quien lo va encaminando en esta área? Bueno, mi papá era muy responsable en cuestión de hacer los trabajos. Mi papá sabía matar borregos, puercos, perdón, y le ayudábamos. Y lo citaban a cierta hora, muy temprano, o a veces íbamos a comprar al rastro el animal, y lo traíamos. Entonces siempre nos enseñó a levantarnos temprano, a ser puntuales en lo que él estaba trabajando, y mi mamá igual. Ella vendía ropa y vendía baberos. La acompañaba yo al centro de la Ciudad de México a comprarlos, y me di cuenta que los saboneros ganan muy buen dinero. Cuando compraban los baberos en 7 pesos, ella los vendía en 14, y cuando ya los vendía íbamos a las vecindades de Azcapotzalco, de Santa Inés o Santa Bárbara. A veces decía que le bajaran y que se los pagaban al contado, y les bajaba 1 peso y se lo pagaban a veces al contado, o si no le daban de enganche los 7 pesos que había costado, y entonces yo al siguiente sábado ya nomás iba a cobrar la ganancia. Entonces vi que realmente esto era un negocio, y de ahí creo yo que fue la semilla para mí. Creo yo, al igual Ani que con Gaby, esos son los recuerdos que llegan a la mente de cómo sí hacer negocios, cómo ser emprendedor, cómo vivir una vida respetable, cómo ser puntual, que eso me dijo mi papá, que la primer cualidad de una persona responsable es la puntualidad, y exactamente eso es lo que trato de llevarlo impregnado en mi cuerpo todo el tiempo, porque no me gusta llegar tarde, me da mucha vergüenza. Me gustaría, maestro Raúl Chaparro, que nos compartiera una anécdota
que ya me la compartió a mí, que se me hace muy interesante porque además yo creo que también habla de esta parte de su formación, donde hoy lo vemos porque también tiene esta parte a lo mejor tan estricta para hacer ciertas cosas, pero que también a veces se requieren en ciertos temas cuando se están desarrollando. Y no sé si nos podría compartir esta anécdota donde me compartió que un día no había tenido que en la escuela le habían mandado que no iba a tener clases. Sí, les comenté que de los 9 hermanos fui el único que fue al turno vespertino. Yo le pregunté a mi mamá por qué, y me dijo que porque pues alguien tenía que, me dijo en realidad que tenía yo ojos inteligentes. Bueno, pues así fue, pero ya casado se lo pregunté, pero todavía estaba en mí que se me cargaba la mano porque tenía que tender las camas, limpiar y demás. Entonces, pues me fui dando al caso de que mi mamá una ocasión se me olvidó decirle en el turno, que iba yo al turno vespertino que tenían junta los maestros y que yo no tenía clase. Entonces, lo que hice fue es decirle, mamá, perdón, no, hoy no tengo clase. ¿Cómo de que no? Mamá, no tengo clase, se me olvidó decirle ayer, porque como llegaba Lolo, me quitaba la mochila y me iba a jugar con mis amigos fútbol afuera. Entonces se me olvidó. Y me dijo, nada de que no hay clase, se me va, y me agarró del pelo muy fuerte y me bañé a estilo vaquero y me fui a la escuela. Y llegué a la escuela, a la primaria, a la Mariano Matamoros en Santo Domingo, y no había nadie. Entonces llegué y me senté ahí en los barrotes de la escuela, y como yo sabía que mi mamá me iba a revisar qué hice, pues me puse a poner la lectura de lengua nacional. Me acuerdo muy bien de mi lectura, que le diría yo, oso ese, oso se asea, así es su oso. Esa era la primera lectura de mi libro de lengua nacional, que era de lectura ahora, y la copiaba, pero siempre había que ponerle la fecha primero, y todo lo demás. Aritmética y geometría también. Me puse a hacer cuentas, me puse divisiones, restas, sumas, y total, pues ya esperé a que dieran la hora, más o menos a la hora que salía, y llegué a la casa porque estaba como a 1 kilómetro, más o menos, 1,5 kilómetros, y llegué, y apenas iba entrando hacia la casa y mi mamá me pescó de la cabeza, de los pelos, y me jaló y me dijo, a ver tu tarea. Y abrió mi mochila, que por cierto pesaba muchísimo, y revisó mis libros y vio que había hecho lectura y cuestiones de aritmética y geometría, y me tomó de los, que no había clases. Pues me quedé callado, ya no dije nada. Y así fue como para mí una muestra de responsabilidad hacia el estudio, y estaba en mí muy claro que iba a terminar siendo abogado o profesionista. Muy bien, qué interesante. Y además de eso, yo siempre he creído que a veces uno cuando es papá, y seguramente le han pasado, y a usted también le ha pasado, a veces no sabemos lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Y cuando ya a lo mejor cuando que ellos crecen, pues nos comparten ciertas anécdotas, y seguramente usted en algún momento también le preguntó o le compartió esta anécdota que pues sí, no había clases, nada más que pues ella no le creyó en ese momento. No, es que de verdad era una educación totalmente diferente. Hoy en día parece como que no nos interesa mucho el ver la tarea de los hijos o compartirla o el saber qué están realizando. Y ahí me enseñé, y eso lo trasladé hoy a mis 3 hijos. Siempre estuve con ellos pendiente, nunca falté a la escuela en relación a firma de boletas, porque mi papá nunca firmó mis boletas en la primaria. Entonces se me quedó en mente, y mi mamá estaba pendiente de todos, de ir a la escuela. Yo no sé de dónde sacó eso, pero decía que no había mejor educación que una determinación para una profesión, y que había una gran diferencia entre educación y aprendizaje, que la educación se daba en la escuela y el aprendizaje se daba en la escuela.
bueno, en la escuela y la educación en casa. Entonces, de ahí sacábamos nosotros el poder compartir entre nosotros, entre mis hermanos. El mayor es ingeniero, el otro es contador, el otro es economista y yo el cuarto abogado. Pero así nos fuimos. Mi mamá desde muy pequeño, cuando me escuchaba hablar o me pedía algo, pues le comentaba todo y me decía, tú vas a ser abogado. Y bueno, es que yo no quiero ser abogado, no sé ni qué es eso. Pero así fue. Pues nos vamos a ir a un corte y regresando de este corte vamos a seguir compartiendo un poquito más de anécdotas de quién es el maestro Raúl Chaparro y pues vamos a ir a un corte y regresamos, maestro. Muy amable, gracias. Vamos a ir a un corte. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell, en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos dos colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Y ya estamos aquí de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado que es el maestro Raúl Chaparro, presidente nacional de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Y bueno, pues ya nos compartió en el primer bloque un poquito de su infancia y ahora nos gustaría que nos compartiera algunas anécdotas sobre su adolescencia y su juventud. Gracias. Bueno, en la preparatoria recuerdo que saliendo del metro Chapultepec, que era hasta donde llegaba esa línea, y ahí tomaba yo el camión para ir a Prepa 8, a Lomas de Plateros, y subiendo las escaleras muy rápido me encontré a una extranjera y le dije hola nada más, muy guapa, y recuerdo que su jefe, el maestro, dijo, oye, estás molestando
a la estudiante americana. Le dije, no, me la encontré aquí, pero aquí está mi identificación, esta es mi credencial, si usted gusta verla. Ah, está bien, pues si quieres practicar tu inglés, yo te invito para que nos acompañes el día de mañana a las pirámides. Estamos hospedados en el Hotel Diligencias, en Belisario Domínguez número 7, y salimos a las 10 de la mañana, si quieres ir, bienvenido. Le dije yo, bueno, pues muchísimas gracias. Y sí fui yo solo. Y cuando entré al autobús eran aproximadamente unos 30 o 35 norteamericanos, y ahí fue donde me llegó el idioma inglés a mi mente, y lo que yo sabía, lo que había aprendido en la secundaria, pues ya lo empecé a practicar a mi manera, pero nadie sí podía burlar de mí, sino ellos se reían por mi pronunciación, y poco a poco así fue como le fui dando la importancia a otro idioma. Y supe que en el momento que yo terminara una profesión, si yo sabía otro idioma, iba a ganar como 20 años más que todos, y iba a tener más oportunidades, porque mi mente estaba comprarle una casa a mi mamá, ahora que me graduara y que empezara ya a trabajar, porque ya me urgía tener 25, 24 años, porque ya quería comprarle la casa a mi mamá y quería también comprarme yo un carro. Pues así fue como poco a poco se me fue metiendo las ideas del trabajo o de ser emprendedor también, porque quería hacer negocios. Después puse de dar clases en el Instituto Hamilton, vi la manera en que, pues lo que se pagaba, etcétera, y empecé a hacer cuentas mentalmente y vendí mi carro que tenía ya y puse mi escuela, una escuela de secretarias ejecutivas, bilingües, taquimecanógrafas, contador privado, y tenía el registro de la Secretaría de Educación Pública. Entonces esa escuela la puse en Clavería, en Marabatío 140, con ella duré aproximadamente 3 años y medio. Ya no pude porque tenía yo mi programa de intercambio con los Estados Unidos, y después de que me iba muy bien ahí, vienen las devaluaciones y demás, entonces yo ganaba más, pero mi país estaba perdiendo mucho. Después otro programa de intercambio me contrató, entonces tenía yo dos jefes, pero dice que cuando uno atiende a 2 jefes, no queda mal, y realmente así fue. Entonces lo que hice fue renunciar a uno de ellos, nada más trabajé 2 años juntos, me fue muy bien económicamente, y me permitió otorgarle a mi esposa y a mis hijos otro nivel de vida. A pesar de que todos nosotros, mis hermanos, de los 9 que utilizamos en la escuela, fuimos a escuela pública, todos mis hijos fueron en escuela privada desde el kinder. Entonces eso para mí era un triunfo, porque lo principal que me había dicho mi mamá, que la educación y el aprendizaje tenía que ir de la mano. Así que así fue y así lo hice. Qué interesante. Y bueno, pues sabemos que después de esta etapa, también nos acaba de decir que bueno, estuvo también con 2 presidentes nacionales de Canacintra, y cómo también fue esta experiencia, porque sabemos que ya usted estaba incursionando como empresario a partir de que usted empieza a hacer esta escuela de secretariado, y pues también me imagino que no fue fácil empezar a dar estos pasos también, que a veces tiene uno como ser humano como temores de va a funcionar, no va a funcionar, y viene esta devaluación. ¿Qué sucede después? Bueno, yo creo que fue el momento exacto. Fue muy difícil, pero yo no quería quedarme con el pensamiento de si hubiera puesto mi escuela, si hubiera hecho esto, si hubiera. Afortunadamente mi esposa me apoyó y le dije que había que sufrirle, y a lo que teníamos ahorrado, vendí mi carro, anduve como 5 meses sin carro, estaba yo en camiones, llegaba yo a la escuela y demás. Sabía qué hacer, yo sabía que iba a tener éxito, pero yo mismo me encargaba de poner las mantas en los postes, la publicidad, de muchas cosas. No quería fracasar, quería ser un ganador, yo creo que todos, pero
el sacrificio y el esfuerzo y el empeño que mi esposa puso en mí, pues dio frutos, y al año de haber puesto esa escuela, la graduación la hicimos en un salón, en el Salón Candiles del Hotel del Prado, que estaba en el centro de la Ciudad de México, que era muy bonito, era precioso, y toda la gente eran 500 personas, porque las estudiantes pedían 18 boletos, 7, etcétera. Y fue algo formidable. Invité a toda mi familia, invité a mi papá, a mi mamá. Mi mamá estaba muy orgullosa de mí, y mi papá iba como forzado, pero de cualquier manera cada quien tiene su forma de pensar, y yo creo que la carencia de mi padre fue el dinero, y de mi madre fue el emprendimiento de hacer más cosas, de cómo recaudar, pero a través del trabajo. Y así lo quisiera yo hacer en mi vida. Es más, a mí me gustaría morirme trabajando, porque es un placer, o no les podría decir que es un trabajo. Haz de cuenta que estoy de vacaciones y las gozo a todo dar. ¿Cree maestro, que esta parte de ser obviamente empresario y pasar por todas estas situaciones, considera que por eso también tiene esa gran empatía, y que hoy que preside esta asociación empresarial puede comprender y siempre está defendiendo al sector empresarial? Claro, bueno, después ya como empleado estuve a los 33 años, me hizo favor de darme la oportunidad el licenciado Vicente Gutiérrez Camposeco, como gerente de presidencia de Canacintra Nacional, y después quien era mi jefe inmediato renunció a los 7 meses y yo me quedé en su lugar. Entonces estuve con él trabajando y aprendí mucho. Conocí a Carlos Salinas de Gortari, a Serra Puche, que eran secretarios de Comercio, secretario de Economía, a Pedro Aspe, que era el secretario de Comercio, a Luis Donaldo Colosio en los eventos, a Ernesto Cedillo, muy de cerca, porque ser secretario particular de alguien es como si fuera uno un esclavo, pero voluntario y bien pagado. Y además era bien tratado yo tanto por Víctor Manuel Terrones López, que fue quien entró después de Vicente Gutiérrez Camposeco, y todavía sigo llevando una muy buena relación con ellos, porque creo que no hay peor ingratitud que ser malagradecido. Y ellos han sido parte de mi vida profesional y social, que no los he dejado de ver, y estoy muy agradecido. Y quisiera siempre decirles que ACESEM está abierto, esta asociación que se formó precisamente por estar dentro del sector empresarial y saber de qué adolece un empresario, y que luego no hay para dónde voltear a ver, y uno no piensa, por ejemplo, en los ayuntamientos, de decir, si tengo yo un problema, tal vez me estén pidiendo dinero por mi licencia de funcionamiento, por mi visto bueno de protección civil, de medio ambiente, ¿a quién recurro? Nunca pensamos en cabildo, en los regidores o en el síndico, no, y al presidente municipal menos, porque para verlo va a estar muy difícil. Sin embargo, lo aprendí, y eso es lo que hago. En esta asociación, cuando un grupo de empresarios tratamos de realizarlo, fue para eso, para acercarle a ellos, al contrario, al presidente municipal, a los síndicos, a los diputados, a los secretarios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, y algunos gobernadores, por supuesto. Estuvo en la ocasión Enrique Peña con nosotros, Erubiel Ávila, Alfredo del Mazo, y hacíamos mucho más sencillo la tramitología para poder obtener la licencia de funcionamiento. Por eso hoy en día, qué bueno que existe la mejora regulatoria, pero lo malo es que no se lleva a cabo como debería, porque no están capacitados las personas dentro de lo que corresponde al servidor público. No se les da una capacitación continua de la calidad en la atención y en el servicio, porque carecen de conocimientos para ello y no tienen la habilidad del trato, de la sonrisa, o hay ocasiones aún no hay un asiento
para ofrecerle a quien solicita y a quien está generando empleo, que es el empresario, y quiere su licencia de funcionamiento lo más rápido que se pueda. Y es difícil que lo pueda otorgar, o tiene que pedirle a otra persona, o hacer una dádiva, si no, no se lo entregan. Pues sabemos, y me gustaría preguntarle, que también ha estado como funcionario público, ahora del otro lado, ¿sí? ¿No? Ha sido director de Desarrollo Económico de Tultitlán, Naucalpan y Tlanepantla. Regresando del corte, me gustaría que nos compartiera también qué es estar del otro lado, porque pues sabemos también que a veces también hay que comprender de cierta manera a los funcionarios y estar también saber qué pasa de los dos lados, y yo creo que ese también ha sido parte del éxito que ha tenido ACESEM dirigido por usted, porque usted sabe qué sucede dentro de los dos lados, y que también a veces pues los servidores públicos tampoco ya no lo pueden decir a usted cualquier cosa a la mejor como pretexto, porque ya sabe cómo se desarrolla todo lo que está allá adentro. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos aquí en Descúbrete y Empodérate todos los martes a las 11 de la mañana por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Regresamos. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la alcaldía de Iztapalapa. En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías, y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti y por los tuyos, hagámoslo juntos. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Descúbrete y Empodérate. Y bueno, pues seguimos con el maestro Raúl Chaparro, que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Y déjenme y les comparto, ya tenemos ahí algunos mensajitos que dicen: saludos maestro, nos inspira a todos a seguir trabajando con honestidad y empatía por el prójimo, motivante historia, me recordó a mi mamá, una mujer emprendedora, cuántas cosas buenas también nos heredan las madres, y bueno, pues me mandan a felicitar también porque tenemos grandes invitados y así los vamos a conocer un poquito más de su historia y su trayectoria de ellos. Maestro, nos quedamos precisamente ahora en el punto de saber que también usted ha sido servidor público, y qué sucede ahora del otro lado, ya no siendo empresario sino servidor público, en temas de desarrollo económico, que también tiene que ver con el empresariado. Sí, el cargo que tuve, primero fue hace aproximadamente 21 años, del 2003 al 2006, como director de desarrollo económico en Tultitlán. Como ya conocía yo de qué adolece una empresa, yo quisiera darles la facilidad para invertir y tener legalizada la estancia en el lugar.
de su empresa. Y a eso me dediqué. Muchos empresarios, empezamos con 540 industrias, porque es una zona industrial lo que es Tultitlán. Sin embargo, la mayoría no tenía licencia de funcionamiento, porque no sabían ni cómo, ni por qué debían de tenerla. Y todo se inicia desde el uso de suelo. Había fraccionamientos industriales o parques industriales en la cual ya el uso de suelo ya está automáticamente otorgado por el gobierno del estado, y además es cuestión de tener, por ejemplo, visto bueno de protección civil. Esto se refiere a, por ejemplo, el extinguidor que esté según la norma 40 centímetros arriba del suelo, que sea visible, que haya el señalamiento como tal, las salidas de emergencia, y el medio ambiente igual, porque eso es lo que tenemos que cuidar, las emisiones contaminantes. Entonces, y algunas documentaciones, como es el acta constitutiva, quién es el propietario, cuántos empleos genera, y así me fui. Pero como sí les sabía, yo poco a poco, me costó trabajo porque venían de una administración, pues, que no, un poco corrupta, por decirlo así, que no se les daba la licencia de funcionamiento, era nada más es cuestión de una dádiva. Entonces sí buscamos la manera de cómo sí tenerlos en la legalidad, y así lo fuimos haciendo. Teníamos un buen equipo de trabajo que afortunadamente Juan Antonio Preciado, que era el presidente municipal, me otorgó su confianza, y así lo fuimos haciendo. Hicimos varias obras con los empresarios, uno de ellos, gran empresario, don Armando Tornel Murillo, dueño de la empresa de las llantas Tornel, quien un señor me lo conocía a los 96 años, tenía una agilidad, una mentalidad brutal, excelente empresario. Nos comentó su historia, cómo inició él en una vulcanizadora cambiando llantas y demás, y así se fue, porque así lo enseñó su papá. Y eso me inspiraba a mí a seguir trabajando. Y seguir trabajando con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, que al final yo le decía al presidente que no nos fijemos cómo vamos a recibir una administración anterior. Mejor vamos a prepararnos para ver cómo vamos a entregar nosotros esa administración, porque yo lo que quería que fuera la mejor administración que había habido en Tultitlán en ese tiempo. Entonces yo creo que el presidente me comprendió perfectamente, confió en mí, y todo se hacía a través de él. Y no hay un empresario que me pueda decir que le falté o alguna cosa así. No, todo lo contrario, yo hubiera querido estar ahí toda la vida para poderles ayudar a crecer y generar más empleo, porque realmente eso es lo que requiere nuestro país. Emprendedores y aquellos que no tienen la oportunidad de ser emprendedores, bueno, que tengan un trabajo digno, con un buen salario, que tengan las vialidades adecuadas cuando van a entrar con su vehículo, o en este caso muchas mujeres llegaban caminando y a veces los lugares estaban inundados porque hacía falta no la pavimentación, sino primero era el drenaje. El drenaje en un fraccionamiento industrial pues como que no estaba acorde con lo que se decía. Entonces teníamos que trabajar desde abajo, y así lo hicimos. Fue muy grato haber trabajado en esa administración, y ahí aprendí exactamente la otra versión. Después de ahí pasé de ser director de Desarrollo Económico de Tultitlán a Naucalpan, y Naucalpan hice lo mismo exactamente, solo que aquí eran todavía empresas mucho más grandes, como Infra, como Coppel, etcétera, y se les dieron las atenciones similares, solo aquí sí estaban haciendo consorcios grandes, industria grande. Y había buena coordinación entre los directores, la presidenta municipal y seguridad pública. Y seguridad pública, por ejemplo, que es la inseguridad inhibe la inversión, y ahorita sí necesitamos ponerle un poquito más atención a lo que es cómo buscar el cuidado a las empresas. Y al cuidar a las empresas se cuida automáticamente a su personal, que es el activo mucho más lindo que hay. Entonces, buscar el cómo sí. Se perdieron los terceros turnos,
por lo mismo, por la inseguridad, y ya no generamos tanto empleo como generábamos. Necesitamos volver a eso, ofreciéndole seguridad al personal y, por supuesto, al empresario, porque no todo es comercio y servicios, sino tenemos que ser maquiladores, tenemos que buscar exactamente lo que es la manufactura, que es la que genera más empleo, y ahora que están viniendo muchos centroamericanos, pues tenemos también que ofrecerles, porque muchos dicen ahora con la crisis que tenemos que no va a pasar nada, que vamos a seguir creciendo. Tenemos que prepararnos para crecer, tenemos que prepararnos para recibir a esta gente. Hay muchos que pueden decir, no, pues yo ya voy a Estados Unidos. Sí, pero no nos quieren, porque así como nosotros no. Sí, vete con tu empresa, ven y genera empleo, entonces sí eres recibido con los brazos abiertos, pero si no, necesitas hacer algo, no solamente irse porque tienes el dinero o lo heredaste y demás. No, necesitamos trabajar muy fuerte para engrandecernos, pues tal vez nuestro ego, pues todos tenemos egos, otros más grandes, otros más pequeños, pero sí necesitamos hacer algo por esta tierra. Y bueno, pues sabemos que ya al estar tanto en el lado del servidor público como en el lado del empresario, pues viene una etapa importante también en su vida, que es la creación de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, que además pues ha ido creciendo, acaba de cumplir 17 años y se va expandiendo. Y me gustaría que ahorita que regresáramos del corte nos compartiera cómo fue la idea de empezarla a crear, cuál ha sido ahora sí que el proceso de crecimiento que además pues vemos que hay en algunos otros estados, y también la selección, porque al final creo que también es importante ir seleccionando quién también va ingresando a esta asociación, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en su programa Descúbrete y Empodérate todos los martes a las 11 de la mañana aquí por Change TV. Regresamos. Querida audiencia de Change TV, mi nombre es Adrián Santamaría, abogado fiscalista, y los invitamos para que todos los lunes en punto de las 2 de la tarde nos sintonicen para escuchar nuestro programa, donde ustedes conocerán de temas fiscales, de temas de emprendimiento y de temas culturales. No lo olviden, todo realmente por Change TV, la televisión del cambio. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas, y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda, y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell en Instagram con _,
y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya en nuestro último bloque del programa Descúbrete y Empodérate. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado que es el presidente nacional de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México. Y me gustaría leerles, porque obviamente pues esta entrevista la compartimos a diferentes lugares y ya hay en otros chats que ya están escribiendo referente al maestro Raúl. Y creo que es importante que también usted vea qué perspectiva tiene la demás gente de usted. Y me gustaría leerle este mensajito donde dice: tuve la oportunidad de conocer al maestro Raúl Chaparro en Tultitlán. Él era el director de Desarrollo Económico y yo presidente de la Asociación de Empresarios en Tultitlán. Ahí me di cuenta de su calidad humana y vocación de servicio, por lo que hice una bonita amistad con él y ahora está en la CESEM. Es una gran persona que admiro y respeto. Gran entrevista en donde muestra su grandeza y humildad. Un gran abrazo a mi gran amigo y que ayuda a muchas empresas. Y bueno, pues yo creo, maestro, que era lo que le compartía, es necesario que la gente conozca también un poquito más de usted, cómo se ha ido desarrollando pues en este gran liderazgo que lo caracteriza y cómo es que también mantiene a flote una asociación con tantos líderes, porque también estar dentro de una asociación donde hay muchos líderes, o sea, cada quien tiene ahora sí que esa parte esencial del liderazgo, pues hay muchos líderes que no se dejan tampoco como dejar, pues que a lo mejor alguien más les dé alguna observación, porque ellos ya creen o consideran que lo saben todo, y usted ha tenido esa grandiosa pues capacidad de poder tener ese talento para que esos líderes lo sigan y estén con usted también en esta asociación. Pero vamos a iniciar. ¿Cómo es que inicia este proyecto de la Asociación de Empresarios? Una ocasión hablaba con el ex rector de una universidad en Cuautitlán Izcalli, Juan Gerardo Ugalde, y al ingeniero le comenté que necesitaban muchos empresarios realmente que hacer crecer el lugar o donde fuese, el ayuntamiento o la alcaldía, porque necesitábamos generar empleo y muchos egresados de las diferentes universidades no tenían dónde trabajar, pero no era sencillo emprender un negocio legalmente. No tenían el conocimiento las personas que atendían en desarrollo económico, ahora se llamaba el Centro de Atención Empresarial, el CAE, que no resultaba nada. Nunca ha sido una ventanilla única, nunca se han agilizado la tramitología como tal, y eso es lo que buscábamos nosotros. Entonces nos unimos en la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México primero, ahora ya es nacional, pero porque le pusimos ciudadanos porque el primer heredero de una actividad empresarial es el ciudadano común, que somos todos. Entonces, tal vez mientras yo pueda tener mi propio negocio, sigo trabajando, pero también me sobra tiempo y quiero trabajar o lo que sea. Buscamos como o diversificar nuestra inversión. Entonces nace ACESEM con un grupo de empresarios, incluso está Raúl Tornel, don Armando Tornel, están varios, está Maxigas, estuvo también, incluso Vicente Gutiérrez Camposeco, que fue presidente nacional de Canacintra, ex delegado de Azcapotzalco y Coyoacán y subsecretario en turismo, pues estuvo con nosotros también en esa firma. Entonces lo hicimos así y adelante, seguimos trabajando. Y hay una gran diferencia entre Canaco, con Camín, Canacintra, Coparmex, con CAEM, todo eso, porque nosotros sí le damos seguimiento y los acompañamos hasta que obtenga su licencia, o en este caso, si hay un ilícito, también les ayudamos en eso, o si hay un accidente en carretera, etcétera. Está la Policía Estatal del Gobierno del Estado de México, que por cierto, el director general ahora de Policía y Tránsito
Eduardo Pico, nos da una atención de calidad. De la misma manera, la Fiscalía General, los 4 fiscales, que es Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan. De verdad no sabemos cómo pagarles la atención y el servicio que nos han dado. Muchos dicen, no, pues yo soy servidor público, para eso estoy. Sí, pero es difícil ver a un servidor público que realmente atienda a la ciudadanía como lo hacen ellos. Y es por eso que nosotros siempre mencionamos que ACESEM no tiene un color, partido político o religión, sino que realmente lo que nosotros tenemos es que queremos a México, queremos al Estado de México, tenemos a la Ciudad de México como ACESEM y a Querétaro. Esos son los más activos, pero Morelos, Puebla e Hidalgo también. Por eso fue que nos hicimos nacional. Nos falta abarcar muchos más todavía, pero lo que queremos es que funcione realmente para el bien de nuestro país. Seríamos un aliado entre gobierno, ciudadano y empresario. Eso es lo que necesitamos. No buscamos el discurso sin hechos. Yo creo que las acciones y las realidades son las que hablan por sí solas. Y muchos de los empresarios que creo yo, como acabamos de tener una reunión aproximadamente con 370 empresarios, de cada mesa yo creo que tienen 2 o 3 personas una historia conmigo, en forma personal, porque los he acompañado a Toluca, o con el secretario de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, con el gobernador, con el secretario general de Gobierno, o con quien tengan el problema, ahí estamos. El fiscal general, el procurador fiscal, que también el procurador fiscal nos ha dado una buena atención, es José Manuel Miranda Álvarez, nos da una muy buena atención. Por cierto, mañana tengo reunión con él, y el mejor, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Sodi Cuellar. Así que tenemos la relación con ellos, buscamos el cómo sí abrir la inversión, buscamos cómo sí obtener una respuesta positiva para el problema que tengan las micro, pequeñas y medianas empresas o las mini-micro, porque ya quien genera para su propia familia el sustento para el pago de colegiaturas, agua, luz, predio y demás, ya es un empresario, ya está emprendiendo y ya está manteniendo a una familia. Eso es lo que nosotros estamos buscando siempre en ACESEM, el cómo sí realizar las cosas para no ser una carga para el Estado. Y me gustaría que nos compartiera maestro, bueno, sabemos que ya tiene 17 años, acaba de cumplir 17 años. Me veo más grande, pero 17, sí. Así más o menos. La asociación, y bueno, me gustaría que nos compartiera también cómo ha sido, pues, esta meta que usted se ha propuesto de continuar con la asociación. Sabemos que en todos los proyectos que hay, pues hay altas y bajas, y a veces el estar, como le compartía, estar liderando con tanto liderazgo, pero también con tanto empresariado, pues también conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál han sido, a mí me gustaría que nos compartiera también cuál ha sido su fórmula secreta también para sacar adelante a ACESEM y que siga funcionando y que los empresarios estén muy contentos también al pertenecer a esta asociación? Bueno, fórmula secreta, pues así se va a quedar, pero la manera en que trabajamos en ACESEM, porque son 8 vicepresidentes que también hacemos un trabajo en equipo. Armando Camacho, por ejemplo, él hace un trabajo extraordinario con su equipo en la Ciudad de México, pero buscamos el ver, por ejemplo, al funcionario público que necesitamos. Lo invitamos a desayunar o a comer, o en este caso una cita en su oficina, cualquiera de las 3, y buscamos el cómo sí, porque luego hay veces que uno está hablando como si fuera el servidor público general y todos van a ser como ese. No, hay unas grandes diferencias entre ellos y hay personas que nos ayudan formidablemente para aperturar las empresas, como el presidente municipal actual de Tlalnepantla, la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, que incluso estamos solicitando ahorita 8 vistos buenos de protección civil, que hace un momento me dijo que ya estarían listos el día de hoy a las 14 horas. Entonces, sí buscamos cómo sí llevarnos bien y, por supuesto, trabajar por los ingresos para los ayuntamientos, para buscar las mejores vialidades
que también no haya tantos encharcamientos, y eso sí, lo que nos hace falta por parte del gobierno del estado es la atención a los parques industriales, porque se carece de drenaje, de agua, de luz, de vigilancia, o sea, la seguridad, y eso también viene a desalentar la inversión en donde se genera más empleo, que son los parques industriales en todo el Estado de México. Y bueno, pues me gustaría también que nos compartiera, porque a lo mejor de repente hay empresarios que creen que, sabemos que ustedes, bueno, que la asociación hace desayunos muy grandes de 400, 500 empresarios, y que la gente también se sorprende al ir a estos desayunos y ver la magnitud de lo que representa CESEM, pero a veces creyeran que nada más por haber ido a un desayuno ya se le va a solucionar algún problema. ¿Cuáles son? Compártanos también que para que suceda eso, pues tienen que pertenecer a la asociación, porque ustedes atrás de eso traen un gran trabajo. Claro, por ejemplo, esta ocasión que fueron los 17 años de ACESEM, fueron 3 empresarios a agradecerle a la Secretaria de Desarrollo Económico, a Laurita González, y le dijo, oiga, yo soy de tal empresa, decía su empresa, pues en este caso, que dijo, y gracias a usted, me indicó, y iba a pagar yo una multa de 500, 3,000 pesos, pero usted me indicó cómo sí, y no se pagó nada, se lo vengo a agradecer. Fueron 3 personas, y ella no se ve ni por qué le agradecían, y yo le comenté que yo les pasé a ella, y ella me indicaba con quién, y no hay como se lo dijeran realmente, porque eso alimenta el alma del servidor público, porque al servidor público luego se le ataca, y lo malo se sabe inmediatamente, y lo bueno no. Entonces yo les dije a ellos, esperen que llegue y agradezcanles directamente el por qué, porque en muchas ocasiones también a CESEM se vaya a pensar que a CESEM se queda con algo de dinero. No, aquí pagan su afiliación, y su afiliación les sirve para un año, y pueden estar con nosotros todo el tiempo, y que vean cómo sí podemos ayudarle en lo que sea, pero de verdad, muchas ocasiones, yo no necesito hacer, no, porque hay veces que nos para un agente de tránsito por nada, o necesitamos de algún contacto, o en el Ministerio Público con el fiscal, porque hay veces que nos tardan 7 o tal vez hasta el siguiente día, cuando uno fue despojado de sus pertenencias, y tiene que decirle a su jefe que ya levantó el acta, que le robaron tal vez la nómina, y si no se va a la cárcel. Entonces tiene que levantar el acta y luego presentársela a su jefe. Hay una responsabilidad muy grande en todo esto. Y pues así vamos trabajando, y siempre ofreciéndole al empresariado y al ciudadano común la atención que requiera si está en nuestras manos, pero lo hacemos de una manera transparente, honesta, y siempre pues buscamos una rendición de cuentas en la cual los empresarios queden maravillados con esto, ¿no? Así es, y bueno, ya estamos casi finalizando el programa. Queremos agradecerle pues su presencia, que nos compartiera un poquito de quién es el maestro Raúl Chaparro y toda su trayectoria. Para finalizar, maestro, me gustaría que nos compartiera 3 cualidades del maestro Raúl Chaparro que considera que lo han ayudado a tener pues el éxito que hoy tiene ACESEM y que usted representa. Pues si digo mi carácter, la primera que va a decir que no es mi asistente Liliana Sepúlveda. Y la mayor parte de quienes me dirijo a veces son funcionarios o empresarios, porque quieren que les ayude, pero tienen miedo de decir el por qué. Entonces yo lo que busco es la verdad, y cuando se les dice que la digan, presenta como que me dicen como si yo fuera una persona déspota, o como si fuera demasiado drástico. Y no es así. Yo lo que quiero es que se les solucione el problema, hablarles derecho, y de la misma manera buscar la manera de cómo sí obtener al final su licencia de funcionamiento para que sigan trabajando. Pero la mayoría, cuando me pide algo, o se agacha, o sea, necesito la veracidad. No solamente es la credibilidad que yo vaya a tener por la amistad o lo que sea, no, tengo que verificar precisamente con quién lo voy a encauzar ese problema para darle solución, y puede ser seguridad pública, puede ser tránsito, que es diferente, o puede ser en este caso la fiscalía, según el Estado, pero
la atención que hemos tenido de parte de la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, pues nos invita a buscar soluciones con todas las secretarías del gobierno del Estado y así poder dar solución a la problemática del Estado de México y a nivel nacional igual, porque hemos ayudado a San Luis Potosí, en Querétaro y en la Ciudad de México, que por cierto llegué a conocer en una reunión al alcalde entrante de Álvaro Obregón. Me pareció extraordinario su lenguaje, es una persona muy educada, muy inteligente, y nos dijo el cómo sí va a llevar a cabo próximamente su gobierno como alcalde de la Álvaro Obregón. Ojalá y todos los alcaldes tengan esa facilidad de palabra y esa manera de hablar directa con el ciudadano común. Sí, y yo creo que ese ha sido parte del éxito de ACESEM, precisamente ser como ese intermediario entre el gobierno y el empresariado, porque a veces no se puede, pero siempre cuando hay alguien en medio puede hacer esta gestión de manera más fácil y más rápida. Y bueno, pues ya se nos está terminando el programa, maestro. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Y pues ya para finalizar, díganos qué viene para ACESEM este último semestre del 2024. Bueno, sí es algo bien importante porque vienen las nuevas administraciones a partir de enero y para nuestro país viene el cambio de gobierno el 1 de octubre. Ojalá y todos los servidores públicos piensen exactamente en la palabra que acabo de mencionar, que sirvan al público con transparencia, con honestidad, con rendición de cuentas, siempre buscando poner a nuestro país en lo más alto. Ojalá no nos decepcionemos como nos decepcionó la selección mexicana en el fútbol, sino que veamos un país en crecimiento, en buen desarrollo. Tenemos una presidenta electa que habla varios idiomas, que tiene la valentía de hablar con el sector empresarial, porque no cualquiera se arriesga y se compromete como ella lo ha hecho. Ojalá y que nuestro país lo veamos entre los 10 países más desarrollados del planeta, porque eso es lo que queremos. No queremos que nos venga una devaluación a finales o en octubre o a principios de enero, sino que sigamos hacia adelante. Y muchísimas gracias, Ani, por la invitación. Soy muy agradecido y a nombre de todo el equipo de ACESEM y de los diferentes capítulos desde Tepozotlán a Huixquilucan y Toluca, Lerma y Metepec, que también tenemos allá una empresaria muy inteligente que podemos buscar soluciones a cualquier problema empresarial. Así es, no, pues agradecidos nosotros estamos con usted por haber compartido parte de su historia y todo lo que significa ACESEM y cómo ACESEM puede ayudarle al empresario. Muchísimas gracias, maestro. Esto fue todo por hoy. Recuerden vernos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Muchísimas gracias.